Racismo dentro de Holanda. En la edición de 1996, la Naranja Mecánica fue eliminada por Francia en los cuartos de final. Tras la victoria gala, por la vía penal, 5-4, el centrocampista, Edgar Davids, denunció que él y sus compañeros afrodescendientes, como Patrick Kluivert, Winston Bogarde, Clarence Seedorf, etc., fueron discriminados por su color de piel, dentro de la selección holandesa. Davids afirmó que el cuerpo técnico de Guus Hiddink le exigió mucho más a él y a sus compañeros negros que a sus compañeros blancos. Se dice que cuando llegaba la hora de comer, la plantilla holandesa era dividida. En una mesa se sentaban los jugadores blancos y en otra los jugadores negros. De ser cierto, me parecería algo sumamente extraño, porque se sabe que Guus Hiddink es antirracista. Hooligans en Italia 80. En la Euro de Italia 1980, los hooligans causaron estragos, incluso desde antes que iniciara el torneo. Los radicales ingleses tuvieron un altercado importante con los tifosi italianos más peligrosos. El partido que enfrentó al equipo de los Tres Leones contra Bélgica, tuvo que estar detenido durante 5 minutos por los enfrentamientos en las gradas. La policía italiana tuvo que intervenir, utilizando gases lacrimógenos. De repente, mis ojos empezaron a llorar. No podía ver nada, pero me di cuenta de que había un problema, comentó el portero inglés Ray Clemens. Tras 5 minutos en vestuarios, los dos equipos volvieron al césped y el partido acabó en empate 1-1. El director técnico, Ron Greenwood, fue muy crítico con los hooligans. Hemos hecho todo lo correcto para crear una buena impresión, pero estos desgraciados te dejan en mal lugar. Inglaterra quedó fuera en la primera fase, y se cree que ese fue el origen de la tragedia de Heysel, de unos años después. Arda Turan agrede a un periodista. Previo a la Euro de Francia 2016, Arda Turan agredió a un periodista en el avión de la selección de Turquía, durante el vuelo de regreso tras un partido amistoso. El incidente se produjo cuando el futbolista turco vio al periodista, Bilal Messemese, en el avión. Le agarró por el cuello y lo golpeó mientras lo insultaba. Arda Turan arremetió contra el periodista por haber publicado información privada de la plantilla de la selección turca. Arda decidió recriminarle su poca profesionalidad, ya que el haber publicado esa información causó problemas dentro del vestuario de la selección. Compañeros de equipo mediaron en la disputa e intervinieron para que el mediocampista, que en esos tiempos jugaba en el Barcelona, dejara de golpear al periodista. Tras darse a conocer el incidente, Arda dio un comunicado en su página de Instagram, donde reconoció los hechos y defendió su manera de actuar, argumentando que el periodista le atacó personalmente, y que si volviera a vivir esa situación, volvería a actuar de la misma forma. Pelea de Hooligans 2016. En la edición de Francia 2016, las fuerzas de seguridad francesas fueron superadas por las circunstancias, sobre todo en Marsella. El partido Inglaterra versus Rusia tenía todos los ingredientes para ser mucho más que un partido de alto riesgo. Tanto en el estadio como en la ciudad, la invasión de los 50.000 ingleses estaba más o menos prevista y, sin embargo, por lo visto, no estaba tan controlada la afición rusa. Con todo el país en alerta, ante la amenaza de un posible ataque terrorista durante la Eurocopa, Francia encontró otro grave problema de seguridad: la violencia de los ultras. Marsella se convirtió en un campo de batalla donde aficionados ingleses y rusos se pelearon. Lo hicieron antes del partido, en la zona del Puerto Viejo de la ciudad, y después, en las mismas gradas del Estadio Velódromo, donde Inglaterra y Rusia acababan de empatar a 1. Tras el pitido final, un grupo de aficionados rusos asaltó la zona de los ingleses, y la emprendieron a golpes contra todos. El resultado fue una peligrosa estampida de seguidores británicos, muchos de los cuales intentaron salir de la grada de cualquier manera. La imagen de cientos de aficionados apretados contra la valla afloró recuerdos de la época más negra del fútbol europeo.
Durante el partido se habían visto bengalas en la zona rusa del estadio. Después del encuentro, los enfrentamientos se trasladaron al Puerto Viejo de Marsella, la parte más turística de la ciudad, donde por la tarde había habido violentos choques entre aficionados de ambos países. En esa zona llevaban concentrados muchos hooligans ingleses, que ya habían protagonizado enfrentamientos con la policía. Los enfrentamientos acabaron con 8 detenidos y 35 heridos, uno de los cuales es un inglés de 50 años que sufrió un paro cardíaco. La UEFA amenazó a Rusia y a Inglaterra con expulsarlas de la Eurocopa 2016, si se repiten las escenas inaceptables que precedieron, y posteriores, al partido entre Rusia e Inglaterra, que terminó 1-1. El organismo también abrió un expediente contra la Federación Rusa de Fútbol, por el comportamiento violento de sus aficionados en el Estadio Velódromo de Marsella, sede del encuentro. Los cargos contra Rusia son por disturbios, comportamiento racista, y uso de bengalas, confirma el comunicado de la UEFA. Estos episodios de violencia recuerdan los que se produjeron también en Marsella durante el Mundial de 1998, que también protagonizaron hinchas ingleses y que provocaron decenas de heridos. Croacia vs Chequia 2016. Realmente pocos imaginaban que la edición de 2016 estaría plagada de actos violentos. Todo comenzó con los hooligans ingleses, y luego, aficionados de Croacia arrojaron petardos y bengalas al campo. Su equipo tenía la ventaja, pero esto no los detuvo para comenzar los desmanes y detener el juego. No debería ser pretexto para su selección, pero después de esto, República Checa empató el partido. Además, un petardo estuvo a punto de lastimar a una persona del staff. Las especulaciones se prestan a que fueron los Bad Blue Boys, el grupo ultra del Dinamo Zagreb, que supuestamente le declararon la guerra a la Federación Croata. Sea el motivo que sea, en cualquier deporte, estos actos de violencia son deplorables y sumamente lamentables. Caos en Wembley 2021. La final de la Eurocopa, con Inglaterra entre las finalistas, provocó el caos en las inmediaciones de Wembley. Decenas de miles de aficionados se juntaron a las puertas del mítico estadio londinense, para entrar en el escenario más deseado por el aficionado al fútbol. Muchos de ellos, sin entradas, provocaron una avalancha que no pudieron controlar los miembros de seguridad, superados por aquellos que trataban de colarse en el encuentro por el título que mide a Italia e Inglaterra. El padre de Harry Maguire, central de la selección inglesa, acabó herido en los lamentables incidentes producidos en los aledaños de Wembley, antes de la final de la Eurocopa. Fue pisoteado, y sufrió la fractura de varias costillas ante el tumulto de energúmenos, que intentaron acceder sin entrada al estadio londinense antes de la final. Afortunadamente, el sobrino y el hijo de Maguire, que suelen acompañar al padre del futbolista en los partidos, no se encontraban con él en el momento de los incidentes. Maguire ha confesado lo sucedido después de la final de la Eurocopa, en unas declaraciones al diario The Sun, en las que confirmó que su padre acabó herido tras los graves incidentes producidos en los aledaños de Wembley. Alan Maguire, padre del central inglés, fue uno de los cientos de inocentes aficionados de Inglaterra atrapados en escenas vergonzosas, al igual que su agente, Kenneth Shepherd, mientras se dirigían a la zona de localidades reservadas para las familias de los jugadores. Espero que la gente aprenda de esto. Mi padre no podía respirar y acabó con algunas costillas rotas, y no quiero que nadie viva este tipo de cosas cuando va a ver un partido de fútbol. Mi padre seguirá yendo a verme y a apoyarme a los partidos, pero ahora será un poco más consciente de todo, dice Maguire. Sobre lo acontecido en el estadio de Wembley en la final de la Eurocopa, Maguire pidió prudencia y serenidad a los aficionados. Mucha gente llegó a sus asientos y había gente sentada en ellos. Eso provocó enfrentamientos con personas a las que se les decía que se movieran. Las cosas podrían haber sido peores, concluyó el defensa del United. El piloto británico de McLaren, Lando Norris, sufrió un desagradable incidente cuando abandonó el estadio de Wembley, donde presenció la final de la Eurocopa entre Italia e Inglaterra. Norris fue víctima de un asalto, en el que le robaron su valioso reloj, aunque salió ileso. Norris, eso sí, quedó conmocionado por la experiencia, con el robo de un reloj que se pudo ver en la publicación de Instagram del piloto británico, durante la final, con una foto en la que el accesorio aparece asomando por debajo de la chaqueta. La escudería McLaren emitió un comunicado sobre el incidente de Norris.
McLaren Racing puede confirmar que Lando Norris estuvo involucrado en un incidente, después del partido de la final de la Eurocopa 2020 en Wembley, durante el cual le quitaron el reloj que llevaba. Afortunadamente, Lando resultó ileso, pero está comprensiblemente conmocionado. El equipo está apoyando a Lando, y estamos seguros de que los aficionados a las carreras se unirán a nosotros para desearle lo mejor para el Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana. Ya que el asunto está en manos de la policía, no podemos hacer más comentarios. Ceferin ayudó a Inglaterra. Inglaterra ha disputado prácticamente toda la Eurocopa 2020-2021 sin salir de Londres, con la única excepción de los cuartos de final jugados en Roma. La Eurocopa 2020-2021 se ha disputado en diversas sedes. Algunos equipos han gozado de jugar la fase de grupos como anfitrión, aunque les ha tocado viajar en las eliminatorias o incluso en algún encuentro de la fase inicial. Aparte del desgaste físico con la sucesión de partidos, las selecciones han añadido el cansancio que supone los viajes. Ahora en España, después Dinamarca, luego Rusia, que si Hungría, Alemania, España. Todas las selecciones acumulan un largo recorrido en kilómetros, a excepción de una, Inglaterra. La selección de la Rosa ha tenido el camino más amable de todos en la Eurocopa 2020-2021. Los de Gareth Southgate disputaron la fase de grupos íntegra en Wembley, estadio en el que también estaba decidido que se jugarían las dos semifinales y la gran final. El único viaje que ha hecho el equipo de los Tres Leones fue un cómodo Londres-Roma para disputar los cuartos de final ante Ucrania. Y después, vuelta a casa. 6 de los 7 partidos que toda selección aspiró a disputar en la Eurocopa estaban trazados en suelo inglés en el camino de Inglaterra. No solo se libraron de los continuos viajes, sino que también gozaron de sentir el mayor apoyo de la grada en cada uno de sus encuentros. Apenas hubo público extranjero en el estadio de Wembley, debido a las restricciones de viajes a Reino Unido por la pandemia, de modo que Inglaterra tuvo mucho más apoyo de la afición que sus rivales de camino a la final. Todo ello generó cierto recelo en el resto de selecciones participantes en el torneo. Que 6 de los 7 partidos en el camino de Inglaterra los juegue en casa, y sin apenas público extranjero, huele a que el presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, les ha devuelto el favor por tumbar la Superliga. Tras el anuncio de los 12 equipos fundadores del ambicioso proyecto para el fútbol en Europa, los 6 equipos ingleses dieron marcha atrás por las presiones recibidas, y dieron la espalda al proyecto. Un gesto aplaudido por la UEFA, y cuya recompensa se hizo evidente en esta Eurocopa, tan benévola con Inglaterra. El infarto de Eriksen. Dinamarca y Finlandia se enfrentaron por el primer partido del Grupo B, en la Eurocopa 2020-2021. En el minuto 43 del primer tiempo, el centrocampista danés, Christian Eriksen, se desplomó en el césped. El futbolista sufrió un paro cardíaco. Rápidamente fue atendido por los médicos. Estuvo muerto antes de ser revivido, reveló el médico de la selección de Dinamarca, Morten Boesen. Boesen estuvo a cargo de la resucitación cardiopulmonar que el jugador recibió. Lo recuperamos con la primera descarga del desfibrilador, dijo Boesen. Fue algo breve y crucial. Boesen dijo, además, que aún no se sabe exactamente lo que pudo haber causado que el jugador del Inter de Milán colapsara. No soy cardiólogo, así que prefiero que los especialistas se encarguen de explicar lo ocurrido, afirmó. También indicó que el futbolista de 29 años, quizás no hubiera sobrevivido si el partido no hubiera correspondido a una competición de envergadura, con equipo médico de primera a disposición. Eso fue totalmente decisivo, dijo Boesen. Desde el momento en que sucede el desvanecimiento, hasta que recibe ayuda es algo crítico. Ese tiempo fue breve. Y muy crucial. El técnico de la selección danesa, Kasper Hjulmand, informó que pudo hablar con Eriksen mediante una videollamada. Fue un alivio verlo sonreír, dijo. Hjulmand señaló que Eriksen estaba más inquieto por el bienestar de sus compañeros y que preguntó cómo ellos se sentían. Nos dijo, no recuerdo mucho, pero estoy más preocupado por ustedes.
¿Cómo están? Típico de Christian, añadió. La Federación Danesa informó que Eriksen mandó saludos a sus compañeros de equipo. Hemos hablado con Christian, quien ha enviado sus saludos a sus compañeros. Su estado es estable y continúa hospitalizado para estudios más detenidos, dijo la federación en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter. Añadió que el resto de los jugadores y personal de la selección han recibido asistencia en caso de crisis y permanecerán juntos después del incidente de ayer. Dinamarca canceló todas las actividades de prensa que se habían previsto en su concentración el domingo, además de posponer un entrenamiento. Eriksen recibió tratamiento en el Rikshospitalet, uno de los hospitales más reconocidos de Dinamarca, y adyacente al Parken Stadium, donde el partido se disputó. Hjulmand dijo que tratarán de retomar la rutina el lunes. Insistió que el plantel está determinado en cumplir con sus compromisos en el torneo. El próximo partido de Dinamarca en el grupo fue contra Bélgica. Eriksen quiere que juguemos, indicó Hjulmand. Vamos a tratar de volver a una cierta normalidad mañana. Eso se ajusta completamente con lo que dicen los psicólogos, y con la manera con la que yo pretenda guiar a este grupo de ahora en adelante. La decisión de reanudar el partido el sábado fue blanco de duras críticas en Dinamarca, destacándose las voces de las retiradas estrellas Peter Schmeichel y Michael Laudrup. La UEFA le ofreció a Dinamarca la alternativa de retomar el partido el domingo al mediodía, pero los jugadores quisieron terminarlo el sábado. Una fecha posterior no era posible, ya que Finlandia disputará su segundo partido de la llave el miércoles en San Petersburgo, Rusia. Hjulmand dijo que aún está orgulloso de que sus pupilos quisieron terminar el partido, pero que ahora cree que debieron insistir en suspenderlo. Bilbao, sede de la Euro 2020-2021. La capital de Vascongadas, Euskadi, o País Vasco, como prefieran llamarlo, fue descartada a última hora por la UEFA para ser una de las sedes de la edición 2020-2021. Según el organismo del fútbol europeo, las estrictas medidas sanitarias impuestas en la comunidad autónoma de Vascongadas impedían el ingreso de un gran número de aficionados a la ciudad. Mientras que el Ayuntamiento de Bilbao y el gobierno vasco denunciaron que esta había sido una decisión unilateral tomada por la UEFA. Según las autoridades vascas, la UEFA y la Federación Española no se prestaron para ayudar a cumplir los lineamientos sanitarios impuestos en dicha comunidad para llevar a cabo el evento deportivo, y que la relación finalmente se rompió cuando el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, propuso a Sevilla como sede alternativa. Aseguran que esta fue una jugada por parte de Rubiales para eliminar a Bilbao como sede para la Eurocopa. Si les soy sincera, dudo mucho que esta haya sido la razón por la que bajaron la candidatura de Bilbao. No fue por un tema sanitario, sino por el contexto político que vive España. El partido que gobierna Vascongadas es el Partido Nacionalista Vasco, que, como su nombre lo indica, promulga que dicha región es una nación, y por lo tanto debe separarse de España. Dicho partido está aliado con el Partido Socialista Obrero Español, que gobierna en España, gracias, en parte, a su apoyo en el Congreso Nacional. Además, no olvidemos el gran problema que tuvieron con el terrorismo. Cuando se realizó el sorteo de la fase de grupos, se definió que España jugara sus 3 partidos en Bilbao. Esto supuso el enfado y descontento por parte del separatismo vasco. Se realizaron protestas, e incluso hicieron caer un dron, interrumpiendo el partido de Liga Athletic de Bilbao versus Eibar. Para mí, todo esto fue una cortina de humo entre el gobierno español, la Federación Española y la UEFA para satisfacer favores políticos, aun si eso significó renunciar a un evento deportivo de tal magnitud. Serbia vs Albania 2014. El 14 de octubre de 2014, tuvo lugar en el Estadio Partizan de Belgrado, en Serbia, el partido entre las selecciones de fútbol de Serbia y de Albania, por las eliminatorias a la Eurocopa de 2016. Por motivos de seguridad, se acordó que para este encuentro, no acudiera público visitante al estadio, más allá de 45 aficionados albaneses. Según la Federación Albanesa, el autobús de su selección fue apedreado por hinchas locales.
Otros tantos empezaron a arrojar objetos al terreno de juego, monedas, mecheros entre otros, durante los ejercicios de precalentamiento. Antes de dar comienzo al partido, la afición serbia lanzó cánticos en los que decían "matad a los albaneses", y durante los himnos nacionales, el de Albania fue abucheado hasta tal punto, que era inaudible. En los primeros minutos se produjeron los primeros incidentes. Algunos seguidores locales quemaron una bandera de la OTAN. En el primer cuarto de hora otros tantos mostraron una bandera griega, y en el minuto 35 empezaron a lanzar bengalas en la zona de córner, cuando el jugador albanés Ansi Agoyi pretendía lanzar un saque de esquina. También se lanzó un petardo, a la par de otros objetos que también alcanzaron al linier. Ante la situación, el árbitro optó por detener el encuentro, mientras Danko Lazovic y Aleksandar Kolarov trataron de apaciguar a la hinchada. A los 40 segundos volvió a reanudarse el encuentro. En aquel momento desde megafonía pidieron a la afición que se abstuviera de lanzar objetos al terreno de juego. En el minuto 40, una botella estuvo a punto de impactar contra el albanés Bekim Balaj, y desde un sector de la grada, intentaron invadir el campo, lo que provocó trifulcas entre los agentes de seguridad y estos. En el minuto 42, el árbitro inglés Martin Atkinson volvió a detener el juego de nuevo ante el continuo lanzamiento de bengalas. En ese mismo momento, comenzó a sobrevolar en el estadio un dron con una bandera. En la bandera se podía ver los rostros de los padres fundadores de la Albania moderna, Ismail Kemali e Isa Boletini, los cuales redactaron la Declaración de Independencia de Albania, el 28 de noviembre de 1912, y un mapa de la Gran Albania. El defensa serbio Stefan Mitrovic consiguió hacerse con el artefacto volador, y desenganchó el emblema. Esto provocó la indignación de dos jugadores rivales, Andy Lila y Taulante Saka, los cuales intentaron recuperarla. Finalmente fue Balaj quien se hizo con la bandera para llevársela consigo, hasta que un hincha serbio saltó al terreno de juego y empezó a golpearle en la espalda con una butaca. Acto seguido empezaría una trifulca entre el hincha y el capitán albanés Lorit Kana, el cual tras tirarlo al suelo empezó a golpearle. La situación terminó en un estallido de violencia en el que se vieron involucrados tanto los jugadores de ambos combinados como seguidores y miembros de seguridad. Ivan Bogdanovic, ultra radical de origen serbio, se encontraba entre los espectadores. Tras saltar al campo empezó a agredir a varios jugadores albaneses con butacas y otros objetos. El árbitro ordenó a los jugadores abandonar el terreno de juego. De camino a los vestuarios continuaron las agresiones a los visitantes, al contrario que los locales, despedidos con vítores mientras estos enfilaban la marcha serenos. Media hora después, el árbitro decretó la suspensión del partido con el resultado de 0-0. Ante lo sucedido, los albaneses se encontraron física y psicológicamente afectados. Antes de que el combinado albanés abandonara el estadio, la policía registró el equipaje del pequeño grupo de 45 aficionados visitantes, en un intento de encontrar el mando con el que se controló el dron sin éxito. Los Shverserat, grupo ultra del club FK Shkupi de la segunda división de Macedonia, y regidos por albaneses, declararon ser los responsables del dron, sin embargo no había evidencias que avalaran sus actos. El conflicto escaló hasta tal punto, que los gobiernos de Serbia y Albania intervinieron, y se acusaron mutuamente de ser los responsables del mismo, de esta forma, tensando las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Michel Platini, presidente de la UEFA, declaró sentirse completamente apenado por lo sucedido, y añadió: "El fútbol se supone que es para que la gente vaya junta a ver un partido, que no debería mezclarse con la política. El espectáculo fue imperdonable". Por otro lado, Joseph Blatter, máximo dirigente de la FIFA, coincidió con su homólogo en que el fútbol no debería usarse como herramienta política. Tras la suspensión del partido, varios establecimientos, cuyos propietarios eran de etnia albanesa, fueron incendiados, en las ciudades serbias de Sombor y Stara Pazova. La embajada albanesa fue apedreada en Podgorica, capital de Montenegro, con el resultado de ventanas rotas. En respuesta, el gobierno albanés escribió una carta de protesta al embajador montenegrino. La comunidad albanesa de Montenegro celebró el resultado en los principales núcleos albaneses, es decir, las ciudades de Ulcinj, Plav y Tusi. Cerca de Podgorica, se produjeron incidentes entre estos y manifestantes proserbios, con el resultado de 4 hospitalizados.
Dentro de Albania, los incidentes de mayor importancia se produjeron en el sur, donde reside la comunidad greco-albanesa. Un grupo de nacionalistas albaneses atacó varias viviendas y quemaron vehículos en la ciudad de Derbisan. Al mismo tiempo empezaron a producirse ataques contra las comunidades helena y serbia del país, hasta que intervinieron las autoridades policiales. Los disturbios provocaron un conflicto diplomático entre el gobierno local y el Ministerio de Exteriores de Grecia, los cuales exigieron que los responsables fuesen llevados a juicio. Su homólogo albanés declaró que la rápida intervención de las autoridades permitieron la detención de los responsables. Cerca de 50 albaneses atacaron una cafetería serbia en Viena, capital de Austria, en la que tuvo que intervenir la policía. Al día siguiente del partido, la UEFA abrió un expediente disciplinario a ambas federaciones. Serbia fue sancionada por acceso de fuegos pirotécnicos al estadio y lanzamiento de los mismos, pelea multitudinaria entre jugadores, invasión del terreno de juego por parte de la afición, organización deficiente, acceso al recinto deportivo y uso de punteros láseres. En cuanto a Albania, se le sancionó por negarse a jugar y hacer uso de publicidad ilícita, en este caso por la bandera del dron. Tras una reunión con el Comité Disciplinario, Control y Éticas de la UEFA, el 23 de octubre anunció la suspensión definitiva del partido con el resultado final favorable a Albania por 3-0, y les fueron descontados 3 puntos a Serbia, más 2 partidos de local a puerta cerrada. Ambas federaciones fueron sancionadas con 100.000 euros. Tanto Serbia como Albania consideraron injusta las decisiones y presentaron una apelación al TAS, el cual confirmó el 10 de julio de 2015 los 3 puntos negativos a Serbia, además de declarar a Albania como vencedora del partido, como sanción para el conjunto local por los incidentes. Violencia tras la final de la Euro 2016. Los enfrentamientos entre policías y aficionados en los alrededores de la Fan Zone de seguidores franceses, en París, pusieron la nota negativa de la final de la Eurocopa y provocaron disturbios y caos a los pies de la Torre Eiffel, antes, durante y después de la final. Los controles de seguridad en los accesos se vieron desbordados de aficionados, y la policía intervino para controlar a la multitud. El lanzamiento de varias cargas de gas lacrimógeno provocó carreras despavoridas y tensión entre los aficionados galos. Las hogueras se reprodujeron por todos los alrededores de la Fan Zone, y la policía se vio obligada a cargar en escuadrones para controlar a los seguidores más violentos. La policía francesa detuvo anoche a unas 40 personas en París, indicaron a los medios franceses. La prensa local precisó que los altercados comenzaron después de que los agentes impidieran el paso a esa Fan Zone antes de las 7 de la noche, al haberse completado el aforo, con capacidad para más de 90.000 personas. Algunos aficionados intentaron entrar por la fuerza, y la frustración llevó a otros a quemar basuras y lanzar objetos contra las fuerzas de seguridad, que se sirvieron de gases lacrimógenos y cañones de agua para controlar la situación. Los medios añadieron que algunos aficionados pagaron su descontento contra vehículos, y que el conductor de uno de ellos, asustado, atropelló al intentar escapar a 2 personas, de las cuales una tuvo que ser hospitalizada. A los comerciantes se les había recomendado proteger sus escaparates a partir de las 9 de la noche, pero según la prefectura de policía parisina, un par de establecimientos fueron degradados. Ultras polacos y rusos 2012. Fanáticos ultras de Rusia y Polonia se enfrentaron violentamente en las calles de la capital polaca, Varsovia, justo antes del comienzo del partido de la Eurocopa 2012, entre ambas selecciones. Según Polonia, se esperaron a 12.000 aficionados rusos en Varsovia para ver el partido, sobre todo en el estadio, pero también teniendo en cuenta a los simpatizantes que no tienen entrada y estarán viendo el partido en la ciudad. Los choques comenzaron durante una marcha de miles de aficionados rusos con ocasión del Día Nacional Ruso. Unos 6.000 policías trataron de mantener separados a los hinchas de uno y otro país, según el corresponsal de la BBC, Dan Roan. La tensión es alta debido a la histórica rivalidad entre los dos países. Rusia ocupó partes de Polonia durante más de un siglo, y la dominó durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial.
La oposición polaca tachó la manifestación de los ultras rusos como un acto de provocación, y pidió que fuera prohibida. La policía polaca ha detenido a más de 100 aficionados, entre hinchas polacos y rusos, por los disturbios, antes y durante el partido de la Eurocopa 2012, que enfrentó a Polonia y Rusia en Varsovia. Los incidentes han dejado varios heridos según la policía local, que mantendrá el dispositivo de seguridad hasta bien entrada la madrugada. Los primeros enfrentamientos tuvieron lugar cuando varios miles de hinchas rusos atravesaban el puente que cruza el río Vístula hacia el estadio de Varsovia, en una marcha que también servía para conmemorar el aniversario del nacimiento de la Federación Rusa tras el fin de la Unión Soviética. Escoltados por una gran presencia policial, los aficionados rusos se dirigían al estadio de Varsovia cantando "Vinimos a ganar" y "Rusia, Rusia", cuando varias docenas de polacos han lanzado petardos contra ellos y les han proferido insultos, a lo que los aficionados rusos han respondido lanzando botellas. Posteriormente, en los alrededores del estadio se han producido nuevos enfrentamientos entre los seguidores de ambas selecciones, y la policía ha intervenido con camiones de agua y gases lacrimógenos. El Polonia-Rusia, considerado como el partido más peligroso de esta Eurocopa por las tensas relaciones de ambos países, se saldó con un empate, 1-1. Españolas agredidas en Barcelona. El 5 de junio del año 2016, se publicó la noticia de que un grupo de personas agredió y asaltó a 2 mujeres de la Asociación Barcelona con la selección en una carpa instalada en el barrio de Sant Andreu de la ciudad de Barcelona, en la que se informaba sobre las pantallas que instalará esta plataforma en la ciudad condal para ver los partidos de la selección española en la Eurocopa de Francia 2016. Según informó la policía catalana, los Mossos abrieron una investigación e hicieron las gestiones para identificar a los matones. El ataque ocurrió el sábado 5 de junio por la tarde, en una carpa situada en la confluencia entre las calles Fabra y Puig, y la avenida Meridiana, donde las 2 mujeres estaban facilitando información sobre las gestiones de su plataforma para instalar pantallas gigantes en Barcelona, donde seguir los partidos de la selección española en la Eurocopa, según consta en su denuncia. La plataforma asegura que las jóvenes, que recibieron asistencia médica, fueron agredidas por un grupo de 5 personas, que las amenazaron e insultaron al grito de En un comunicado, el presidente del Grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, condenó la agresión y pidió que se ponga fin a las mordazas intimidatorias, al tiempo que ha reivindicado que los partidos de España en la Eurocopa se puedan seguir en pantallas gigantes de la misma manera que hacen otras ciudades españolas. El portavoz del Partido Ciudadanos, en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha exigido a la Generalitat que tome cartas en el asunto, ante la proliferación de episodios de violencia y coacción contra personas no independentistas, al tiempo que ha condenado la violencia en todas sus formas. 2 días después, la policía catalana identificó, y posteriormente, capturó a los responsables de este cobarde ataque. Resultaron ser 5 hombres, integrantes de Desperdicis, el grupo ultra de la Unió Esportiva Sant Andreu, el club de fútbol de dicha localidad. Es más, la agresión se produjo en las cercanías de su estadio, el Narcís Sala. Los 5 energúmenos fueron llevados a juicio, y para el año 2019, fueron hallados culpables. 4 de ellos fueron condenados a 1 año y medio de prisión, más una multa de 1.980 euros. Y el 5º fue condenado a 1 año de prisión, y una multa de 1.080 euros. También se obligó a los condenados a pagar una indemnización solidaria de 6.000 euros por daños morales a las víctimas, y a 4 de los sentenciados les pide indemnizaciones que suman 747 euros por las lesiones, daños y hurto. Italia vs Serbia 2010. El encuentro Italia-Serbia, de la fase de clasificación de la Eurocopa 2012, que se tenía que disputar en Génova, noroeste de Italia, se ha suspendido cuando se llevaban disputados 6 minutos debido a los incidentes que provocaron en las gradas los ultras serbios.
El partido había comenzado con media hora de retraso debido a los altercados protagonizados por los ultras serbios, pero cuando se llevaban disputados 6 minutos de juego, los aficionados visitantes arrojaron al campo otra bengala, que pasó cerca del portero italiano, Emiliano Viviano, y el árbitro Craig Thompson detuvo el encuentro. Tras algunos minutos, y tras hablar con los respectivos capitanes, el colegiado escocés decidió suspender el encuentro definitivamente. Antes de su llegada al campo, cerca de 300 hinchas serbios ya habían protagonizado una verdadera batalla campal al lanzar piedras y petardos contra las tiendas del centro de la ciudad y también contra las fuerzas del orden durante su llegada al estadio Luigi Ferraris. Durante los incidentes, los medios de comunicación italianos afirmaron que los ultras lanzaron piedras contra el autobús en el que viajaba su selección y una de ellas alcanzó al portero serbio Vladimir Stojkovic, que no pudo disputar el encuentro. Según los primeros datos, la policía italiana detuvo a una decena de hinchas serbios antes de entrar al campo. Ya dentro del estadio, los cerca de 1500 aficionados serbios que se trasladaron a Italia continuaron lanzando petardos y bengalas contra el público de Génova y, en algunos momentos, intentaron entrar en el césped o pasar al sector de los aficionados locales. Los serbios causaron también graves destrozos en el interior del estadio, arrancaron los asientos y destrozaron los baños del recinto. Las autoridades italianas y serbias cruzaron acusaciones por los serios disturbios que motivaron el martes la suspensión del partido de fútbol entre la selección azzurra y la de Serbia, en el Luigi Ferraris, de Génova. Ante la amenaza de una sanción por parte de la UEFA, el gobierno de Italia y la Federación de Fútbol de ese país rechazaron cualquier responsabilidad en los incidentes protagonizados por los hooligans serbios, que dejaron un saldo de 17 heridos. Sin embargo, de acuerdo a las reglas del organismo europeo, Italia, en su carácter de anfitriona, era la responsable de garantizar la seguridad dentro del estadio Luigi Ferraris. Una sanción por parte de la UEFA me decepcionaría, ya que no veo qué responsabilidad tenemos que asumir, dijo el ministro del Interior italiano, Roberto Maroni, quien negó que desde Belgrado se hubiera alertado sobre la peligrosidad de los hinchas que viajaron a Génova. Solo hubo un fax con la información de que vendrían 200 hinchas, dijo Maroni, antes de agregar que el número de simpatizantes serbios se aumentó a 1200 tras conversaciones con la UEFA, sin que hubiera habido ninguna advertencia por parte de las autoridades serbias. La intervención de las fuerzas de seguridad es elogiada por unanimidad en Italia. La policía ha evitado un segundo Heysel, comentó el ministro italiano. En los disturbios del martes y la madrugada del miércoles, hubo 17 heridos, entre ellos un efectivo policial, y 8 hooligans serbios continuaban arrestados el jueves. Además, 19 ciudadanos serbios, presuntamente involucrados en los desórdenes, fueron detenidos cuando regresaban a casa. El ministro del Interior serbio, Ivica Dačić, había criticado a la policía genovesa por la manera en que manejó los incidentes. La intervención de la policía italiana podría haber sido mucho mejor. No se les debe permitir, a los hinchas, ingresar al estadio con este tipo de cosas. En medio de las acusaciones cruzadas, el ministro de Exteriores italiano, Franco Frattini, intentó enfriar el asunto. Serbia es víctima de un grupo de criminales, dijo. Para Frattini, los incidentes son una vergüenza para los extremistas serbios, no para todo el país, que pretende convertirse en miembro de la Unión Europea. Según aseguró el periódico serbio Politika, 2 jefes del narcotráfico serbio financiaron a los hinchas violentos serbios que obligaron a suspender el partido en Génova entre Italia y Serbia. Los 2 mafiosos, que viven desde hace tiempo en la clandestinidad, pagaron más de 200.000 euros a 60 hooligans para que viajaran a Italia, agregó la publicación. El objetivo de los criminales, según el diario, era debilitar el Estado serbio para poder seguir desarrollando sus negocios ilícitos. El rotativo asegura que la policía serbia detuvo mientras tanto a 46 supuestos radicales a su regreso de Italia en diferentes pasos fronterizos. El más joven tiene 19 años, mientras que el mayor tiene 34. Aún siguen detenidos en Italia otros 8 alborotadores serbios. 17 personas resultaron heridas en los disturbios. La Federación Serbia de Fútbol acusó el viernes a los italianos de falta de previsión en sus medidas de seguridad y pidió que el partido se repita. Hinchas mueren infartados.
El presidente del club oficial de aficionados de la selección de Bélgica, Eric Reinaerts, murió la madrugada del domingo al lunes en la ciudad francesa de Toulouse, tras una crisis cardíaca, unas horas después de la victoria de los Diablos Rojos ante Hungría, 4-0, en los cuartos de final de la Eurocopa de Francia 2016, según el periódico El Mundo. Después del partido contra Hungría en Toulouse, Eric sufrió una parada cardíaca. Murió poco tiempo después, precisó la Federación Belga de Fútbol, en un comunicado. El hombre, de 50 años de edad, fue trasladado a un hospital de Toulouse, tras el partido. Eric Reinaerts fue el fundador y presidente del club de aficionados, Diablos Rojos 1895, y era conocido en todo el mundo de los hinchas, tanto en Bélgica como en el extranjero. Era la personificación de nuestro club de fans. Su risa continuará resonando en nuestras cabezas, no le olvidaremos nunca, añadió la federación. Se da la circunstancia de que poco antes del torneo, Reinaerts perdió a su mujer, que no pudo superar la batalla contra un cáncer. Este jueves, un hincha de 64 años, ha muerto como consecuencia de un ataque cardíaco, que ha sufrido mientras veía en directo el partido de fútbol entre las selecciones de Ucrania e Irlanda del Norte, que se ha celebrado en Lyon, informa la agencia AFP. Aunque no se ha confirmado la nacionalidad del difunto, todo parece indicar que era seguidor del equipo británico. En ese encuentro de la Eurocopa 2016, Irlanda del Norte se ha impuesto a Ucrania por 2-0. Se trató de la primera victoria del equipo norirlandés en toda la historia de la Euro. Atentados frustrados 2016. Mohamed Abrini, yihadista implicado en los atentados de París del 13 de noviembre de 2015, y en los de Bruselas del pasado 22 de marzo de 2016, confesó ante la policía belga, que su siguiente objetivo sería atentar contra la Eurocopa de 2016, que se disputó en Francia, según informaron los periódicos, Libération, y El Mundo. Hasta ahora había trascendido que el objetivo de los terroristas de Bruselas era atentar en Francia, pero según Libération el objetivo concreto era la competición futbolística que comenzó el 10 de junio. El diario indica que la confesión de Abrini en ese sentido es sorprendentemente clara, y que policías y magistrados buscaron verificar su autenticidad. Libération también cita una fuente policial francesa que no considera sorprendente el proyecto de atentado contra la Eurocopa, lo que confirmaría que Bélgica se ha convertido en la retaguardia operativa de estos grupos yihadistas. En un ordenador encontrado en una papelera próxima al lugar del que salieron los terroristas antes de cometer el atentado se han encontrado registros sonoros que prueban que los yihadistas estaban en contacto con Siria, de donde recibían órdenes, según el rotativo. En esos documentos se habla de un atentado en el barrio financiero de París, La Défense, así como en una asociación católica, pero Libération señala que esos planes no fueron considerados prioritarios. Un hombre francés de 25 años, que estaba dispuesto a perpetrar 15 atentados terroristas durante la celebración de la Eurocopa 2016, fue detenido mientras se encontraba en Ucrania, según han informado los servicios secretos ucranianos. El arrestado llevaba 125 kilos de dinamita, como ha indicado la misma fuente. Vasil Gritsak, jefe de los servicios secretos ucranianos, ha indicado que el hombre arrestado había entablado contacto con grupos armados ilegales de Ucrania, con el objetivo de obtener armas y explosivos, según informó Reuters. El hombre francés se expresó negativamente sobre las acciones de su gobierno, sobre la inmigración masiva, sobre la expansión del Islam, y sobre la globalización. También habló de planes para perpetrar varios ataques terroristas, ha explicado Gritsak. Atrapado por los servicios secretos, el ciudadano francés ha recibido 5 fusiles de asalto Kalashnikov, más de 5.000 municiones, 2 lanzaproyectiles, 125 kilos de dinamita, y 100 detonadores, ha añadido. Los objetivos eran, por extraño que parezca, una mezquita, una sinagoga, una institución de recaudación de impuestos, instalaciones de control sobre las autopistas, y muchos otros lugares, ha subrayado. El presunto terrorista llegó a Ucrania en busca de una gran partida de armamento, consciente de que el país es, desde el año 2014, escenario de un conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales y los separatistas prorrusos.
Los servicios de contraespionaje ucranianos pusieron en marcha la operación, que culminó el 21 de mayo de 2016, con la detención del sospechoso, cuando fueron informados de que un hombre de nacionalidad francesa, se interesaba por la compra de armas. Albania vs Grecia, 1964. La edición de 1964 estuvo marcada por dos momentos. El primero, con la declaración de España como organizadora de la fase final, para evitar que se repitieran los hechos de 1960, cuando se negó a enfrentarse a la Unión Soviética, provocando su eliminación automática. Y el segundo, con el emparejamiento de Albania y Grecia en la fase preliminar. Esta edición, como la de 1960, no se libró de los problemas políticos. El sorteo deparó que Albania y Grecia tuvieran que enfrentarse, en suelo heleno, el 21 de junio de 1962, y en Tirana, el 31 de marzo de 1963. Ninguno de los dos partidos se llegó a celebrar, porque Grecia se retiró. Las relaciones de ambos países siempre fueron complicadas. La frontera entre los dos está sobre la región histórica de Epiro, objeto de disputa entre ambos estados. En 1913, el norte de Epiro, con minoría étnica helena, pasó a formar parte de Albania. El sur, con comunidades albanesas, quedó para Grecia. La Segunda Guerra Mundial distanció el vínculo entre ambos países. Albania, ocupada por la Italia fascista, sirvió de puente para atacar Grecia, que frenó al ejército transalpino. Alemania ayudó a su aliado y provocó finalmente la caída de Atenas hasta 1944, cuando las tropas de Hitler abandonaron el país heleno. Después del conflicto, Grecia sufrió una guerra civil que ganaron las fuerzas pro-OTAN, que reclamaron el territorio norte de Epiro, y expulsaron a la población albanesa del sur, acusadas de colaboracionistas con el régimen de ocupación italiano-alemán. El estado de guerra iniciado en 1940 se mantuvo durante las décadas siguientes, y este conflicto fue el que motivó a Grecia a no jugar en 1962 y 1963 contra Albania, que pasó a la siguiente ronda por la retirada de su rival. El atentado de Manchester. La Eurocopa de 1996, que se disputó en Inglaterra, quedó marcada por el atentado terrorista en Manchester, durante la primera fase. A las 11:17 de la mañana del 15 de junio, una camioneta bomba colocada por el IRA, estalló en Corporation Street, destrozando el centro comercial de la ciudad. No hubo víctimas mortales, pero sí 211 heridos. Fue un duro golpe para Inglaterra, que 2 años antes había logrado un alto el fuego, para acabar con la actividad terrorista. Como consecuencia del atentado, fue aplazado el partido de Rusia versus Alemania, que se tenía que disputar aquella tarde, en Old Trafford, y la seguridad se multiplicó para evitar otra catástrofe. Finalmente, el encuentro se jugó al día siguiente con victoria para Alemania por 3-0, con goles de Matthias Sammer, y doblete de Jürgen Klinsmann. El cuadro germano se clasificó para cuartos, y Rusia fue eliminada. Y bueno amigos, eso ha sido todo, espero que el vídeo les haya parecido interesante e informativo. Si conoces algún caso curioso, o hecho turbio de la Eurocopa, te agradeceríamos que lo dejaras en los comentarios. Si juntamos la suficiente información, podríamos crear un vídeo extra sobre este iceberg. No olviden dejar su pulgar arriba, y suscribirse si lo desean. Recuerden seguirme en Twitter, y en Facebook, donde hablo sobre el Fútbol Club Barcelona, el fútbol en general, y otros temas. También pueden unirse a mi server de Discord, donde hablamos de fútbol y compartimos memes. Y ya para finalizar, les recuerdo que si quieren, y pueden apoyar el canal, consideren realizar una donación. Los links estarán disponibles en la descripción. Nos vemos en un próximo vídeo. Les saluda su servidora Blaze. Y les saluda Knuckles.